¿Qué tal amigos y amigas de nuestro canal de YouTube? Gracias a todos nuestros suscriptores que están pendientes, ¿verdad?, de todos nuestros contenidos. Hoy nuevamente estamos con nuevo programa, nuevo tema. Estamos con Isaac Carranza, nos acompaña en este podcast. Isaac, nuevamente estamos saludando a todos nuestros amigos suscriptores, un canal en crecimiento, por lo tanto le pedimos a todos nuestros suscriptores que nos ven y nos escuchan, que aporten, si tienen sus aportaciones en nuestro canal como comentarios, también compartir nuestro contenido. Estamos haciendo muchas reestructuraciones en nuestro canal para poder hacer crecer nuestro canal, tanto de contenido como también de los distintos temas que estamos abordando. Hoy, Isaac, tenemos un tema que son accidentes de tránsito. Te damos la bienvenida. Ok, como dijo Edson, ¿verdad? Estamos aportando nuevo contenido y creo que el contenido de esta semana sería accidentes de tránsito y pues creo que accidentes de tránsito siempre han habido y siempre habrá. Siempre habrá. ¿Por qué? Porque hay conductores que no son precavidos, que ellos dicen que ya se la saben todas, ¿va? Incluso la policía o los preventivos de accidentes nos dan ciertas reglas para poder seguir y poder evitar accidentes. Más sin embargo, nosotros decimos, no, va, por ejemplo, en el tema del alcohol. Dicen, ¿verdad? No, con una cervecita que yo me tome no me altera la visión, no me altera mi sentido, pero a la larga creo que puede al alterar tus emociones, altera todo lo que tú sentís y pensás, y obviamente eso nos lleva a que a poder cometer accidentes y vaya, que se perdiera nuestra vida, no fuera nada, ¿va? Sí. Pero el rollo que cuando hacemos eso ponemos en peligro y en riesgo la vida de los demás también, porque imagínate, vaya, tal vez ahorita en épocas de festividad algunas personas trabajan, es decir, en San Pedro Sula y sus parientes los tienen en los pueblos, entonces ellos viajan en autobuses o a veces en vehículos privados. Entonces, ¿qué? Ellos van con la incertidumbre de que tal vez van, pero quién sabe regresen o quién sabe pueda llegar. Entonces, creo que más en estas épocas se debería de manejar bien las reglas de tránsito para que evitar la mayoría de accidentes. ¿Estás proponiendo entonces una educación vial? Ajá, para nosotros deberíamos de educarnos un poco más porque imagínate, ponemos en riesgo vida de otras personas. Imagínate quitarle la vida a alguien de esta manera, o sea, los familiares, los parientes de esas personas se sienten devastados y peormente en esta época donde todo se espera felicidad. Y una noticia de esa pues queda marcado para toda la vida. Y te compromete de poco, porque digamos que aunque en este país muchas veces no se cumple las leyes como tú lo mencionas, por ejemplo, una persona que atropella a alguien, por decirlo así, una responsabilidad, muchas veces estas personas que las logran capturar pagan una condena y otras pues no, ¿verdad? Esas marcas se quedan, digamos, con una impunidad. Algunas personas sí se hacen responsables, La responsabilidad. ajá, pero algo otras lo que hacen es irse, exacto. Entonces, tal vez una persona que solo sea una lesión, pues le pudiendo darle una asistencia, o sea, es decir, lo atropelló, auxiliarlo, exacto. Entonces, y que se puede salvar a esa persona, ¿verdad? Entonces, pero no, atropellan a una persona, entonces se van, y tal vez solo es una leve lesión. Correcto, y eso para el tránsito, hacer eso creo que está como terrible, ¿verdad? Porque ya, si nosotros nos vamos, estamos dando cabida a segundas intenciones, ¿no? Porque aquí entre los pueblos se maneja un dicho que nada debe, nada teme. Entonces sí, por eso se llaman accidentes. Sí, porque, entonces es porque si alguien
hay que ver la culpabilidad. ¿De Correcto. Imagínate, voy yo en mi carro, digamos, voy tomado, y si tengo un accidente ya no se convierte en accidente. Ya no se convierte en ¿Por qué? Porque yo voy tomado. Se convierte en una irresponsabilidad. Ajá, exacto, se convierte en una responsabilidad. Pero digamos, los dos conductores van sanos en sus 5 sentidos, van aquí. Entonces ocurre eso, está bien, cabe dentro de la palabra accidente. Entonces, ¿por qué? Porque es algo improvisto. Entonces, la conciencia es que, o a veces otra cosa, rebasamos en curvas. Exacto. Eso es una gran irresponsabilidad. Según la ley de tránsito no se debe rebasar en curvas, sino que esperar nuestro turno. A veces por llegar ligero, queremos atravesar y rebasar, y a veces no tenemos cuidado. Y peormente cuando estamos aprendiendo, creo que lo más correcto no sería rebasar, sino que esperar ahí que haya una oportunidad para hacer la fila del vehículo. Ajá, hacer la fila, porque cuando uno está, el turno. uno está aprendiendo, o sea, como decía, puedo confundir el acelerador con el freno y en vez de frenar, me voy. Acelerar más. Entonces, creo que siempre tener precaución es muy importante. Sí, y fíjate que, Isaac, con lo que mencionas, lo que en el tema de manejo de vehículos, o sea, es decir, de transporte, lo que carecemos bastante es de educación, porque tú mencionas algo muy importante y me parece que eso es lo que muchas veces ocasiona, accidentes de tránsito, la irresponsabilidad de rebasar. Fíjate que esto de rebasar no tiene nada que ver con alguien que pueda manejar bien, que con alguien que ande en los 5 sentidos, como decís, porque hay personas que no toman bebidas alcohólicas, por ejemplo, pero son irresponsables cuando tienen sus vehículos y más cuando llevan personas, por ejemplo, van ellos, llevan personas en la cabina, llevan las personas en la paga y muchas veces los vehículos cargados y son tan irresponsables como tú lo mencionas, de rebasar, por ejemplo, en curva, en línea recta, aunque lleven preferencia, eh, está bien. Por ejemplo, cuando uno maneja, por ejemplo, un tipo de automóvil, ya puede ser una motocicleta o un vehículo, siempre uno tiene, aunque lleve la preferencia, tiene que ser precavido, porque tú lo mencionas. El tema de rebasar no es para alguien que, sí, yo sé manejar, tengo años de experiencia, hasta he sido corredor, por ejemplo. Conozco bastantes personas que se, que se dedican a esto, a ser en motocross, personas que se dedican, digamos, a carreras y todo eso. Y sí, tienen una carrera y una experiencia. Pero cuando haces este tipo de... Vas en una calle, por ejemplo, te menciono la CA13, por ejemplo, o la CA5, o para ubicar la gente que va para Tela, por ejemplo, que es una carretera donde manejan o se movilizan bastantes equipos pesados, por ejemplo, es decir, rastras, furgones, volquetas, o qué sé yo, otro tipo de vehículos, o también la carretera internacional, ¿verdad?, del occidente, o la carretera que va hacia la capital industrial. Entonces, cuando no está ese tipo de, de responsabilidades, en que muchas veces los accidentes de tránsito ocurren por la irresponsabilidad. Es decir, cuando un conductor, por ejemplo, va en sus 5 sentidos, se vuelve, como tú decías, en una irresponsabilidad. Sí, ya no es un accidente. Ya no son accidentes, por ejemplo, porque son provocados. Porque pude evitar ese accidente, por ejemplo, en vueltas. Yo he visto bastante, tanto buses rapiditos, tanto como personas privadas, por ejemplo, ¿verdad? Por tal de llegar a un lugar, por ir volando, y un accidente, ¿cómo te lo quitas, por ejemplo? Por ejemplo, fíjate que en la carretera de Occidente yo he visto muchas veces personas rebasar en vueltas que son vueltas cerradas. Sí, y otras en carreteras que, por ejemplo, y sabemos las condiciones de nuestras carreteras del país, ¿verdad? Que no son óptimas. Por ejemplo,
te pones a correr, por ejemplo, a más de 100 kilómetros por hora en carretera, por ejemplo, donde hay hoyos, donde la visibilidad es poca porque hay monte en las calles, en la carretera. Entonces, esto es una de las mucho, de las muchas irresponsabilidades de esos accidentes tan fatales que, por ejemplo, han cobrado muchas vidas en nuestro país y se dice que esta es la segunda causa de muerte. Sí. Los accidentes de tránsito. No solo porque una persona tenga, qué sé yo, 6 7 8 10 años de estar manejando, por ejemplo, pero se vuelven irresponsables, por ejemplo, cuando rebasan. Y, por ejemplo, no, aunque en la educación muchas veces nosotros podemos de ejemplo otros países, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, eh, en el tema de educación vial, por ejemplo. Allá tenés que hacer, si son 4 carriles de vehículos, hay que hacer la respectiva fila. Correcto, fíjate que en eso de Estados Unidos, yo tengo un tío que trabaja allá en cuestiones esas de trailer. Ajá, sí. Él tiene una truck y él me contaba la experiencia de que dice de que, porque ya son mías, no son Las mías, son mías. exacto. Entonces dice que él llegó y fue a hacer la entrega. Sí. Pero cuando iba para su casa, dice que parece que iba como 89 millas, algo así. La verdad no me acuerdo la cantidad exacta que me dijo. Sí. Pero dice que pasó, o sea, no se fijó que a veces los policías están en las carreteras ahí observando a ver quién va despacio para multarlo. Sí. Y dice que él de tanta la presión que quería llegar temprano a su casa o lo más pronto posible, la policía lo agarró. Sí, en esas calles así tienen medidores de velocidad. Ajá. Entonces la policía lo siguió y él hizo la luz y dije que parar. Sí, Entonces le dije, no, le dije, va a estar audiencia. imagínate. Va a estar audiencia y le explicó ahí al policía, le dijo, ninguna persona sana en sus 5 sentidos le dije, va a hacer eso. Sí, sí. No es que tú sos un animal, le dije que no, le dije, pues sí. Entonces, ninguna persona sana en sus 5 sentidos va a hacer eso. Sí. Entonces llegaron a audiencia y dice que el juez, a mí me pareció justa la pasada que se hizo el juez, porque él toda la vida ha trabajado en eso. Sí, una experiencia. Ajá, y tiene una experiencia. Entonces el juez le dijo, no te quito la licencia, le dije, porque es el único trabajo que tú tienes. Ahora bien, pero si vas a pagar una multa de $10,000. Sí. Y entonces él dice, o sea, él la sintió porque imagínate, a sacar $10,000 para pagar una multa de eso, o sea, obviamente no le quitaron la licencia, pero sí le dijeron, Como un castigo. Ajá, te vamos a quitar esto y la próxima vez que te veamos, ya no vamos a hacer esto, sino que ya vamos a ocurrir a medio quitarte A cancelarle la licencia. Entonces dice que él ahora camina tranquila. Una le bastó para hacer. Sí, no, y esa es parte de que cuando se cumplen las leyes, por ejemplo, si en nuestro país, por ejemplo, ocurriera eso, perdón, de que en las carreteras, por ejemplo, hubieran medidores de velocidades para deducir, por ejemplo, para ver a qué tantos kilómetros por hora, por ejemplo, se conduce una persona que va, por ejemplo, con tráiler o con contenedores o con un carro, por ejemplo. Porque cuando es con carga pesada tiene que ir a una velocidad de acuerdo al cargamento. Porque imagínate, esos cargamentos son pesados, imagínate que vas en una velocidad y los frenos no te alcanzan para frenar a tiempo. Que según yo creo que tengo entendido que se va, en el caso de las rastras, se va frenando con la compresión del motor y también con el freno. Exacto. Pero en esos casos que no te funcione ambos, entonces lo que vas a hacer es un accidente. Sí, porque estos equipos pesados, me decía alguien experto en esto, que los frenos son de aire, son neumáticos. Sí, son hidráulicos. Hidráulicos es la palabra. Falla eso. Es reventado. Exacto, son accidentes fijos. Por ejemplo, ese es uno de los casos, la irresponsabilidad de rebasar. Y los otros son, por ejemplo, en algunas zonas donde, por ejemplo, hay reductores de velocidad que le llaman túmulos, que le llaman. Túmulos, no sé si cómo es la palabra correcta,
túmulos, bueno, aquí en nuestro país lo que es como un obstáculo, porque ponen en las carreteras de cemento, y tal vez fíjate, por ejemplo, no sé si tú miras noticias, por ejemplo, el caso de Santa Cruz de Jehová, por ejemplo, las casetas de peaje, la ubicación donde estaban estas casetas de peaje, por ejemplo, ocurrieron muchos accidentes de tránsito para poderla quitar donde estaban, porque estaba como en una pendiente. Entonces, esa es otra de las cosas, como tú decías, por ejemplo, más que todo equipos pesados que van frenando con compresión, eh, falla la compresión y entonces eh, el accidente es fijo. Yo pienso que no sería un accidente como hablábamos antes, sino que sería más una La responsabilidad. responsabilidad. Porque tú sabiendo lo que llevas atrás y aún así corres, Sí. o sea, metes la pata, dejas el acelerador y aún así corres, entonces pienso yo que ya no va como accidente, no como una irresponsabilidad. Sí. Va, y como te decía antes, está bien que se pierda nuestra vida, pues es por nuestra propia cuenta. Sí, aquí creo que ustedes tienen un hecho que dice que el que el que muere algo como el que dice El que muere el por que su propio gusto. ajá, el que muere por su propio gusto que lo tiene parado. Entonces, eh, vaya, que se perdiera nuestra vida está bien. Pero no solo a veces no es nuestra propia, sino que la vida de los demás. Exacto, pones en riesgo a demás gente. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Por ejemplo, cuando se ponen a rebasar, por ejemplo, como tú lo dices, está bien que ellos solo se maten Pues sí. si quieren hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando vos andás, como tú lo decías, en el ejemplo que daba de este trailer, cuando, si tú sabes que llevas, por ejemplo, más personas atrás, tenés que siempre usar la lógica de ser más responsable en el tema del manejo, por ejemplo, y más cuando llevas carga, por ejemplo. Siempre tenés que llevar esa mentalidad que lleva carga, que lleva alma. Bueno, la carga no es tanto porque son cosas materiales, pero sí hay que cuidar, por ejemplo, las personas que, condu- que llevas, pues, con carga, por decirlo así. Entonces, hay tantos ejemplos, Isaac, de accidentes que han ocurrido en este país, y uno es lo que sucedió a esta zona del occidente. Esa estaba la esa la del buses, ¿verdad? La Sí. Bus Discovery. Ujú. No vi muy bien la noticia, pero sí creo que fue como una imprudencia de la volqueta, por el mismo tema de rebasar. O sea, eso es lo que yo sé. Imagínate, y este tipo no se hizo responsable, según el tema entendido, sino que ocurrió el accidente y se fue. Y se fue. Hasta después fue que lo detuvieron. Ajá, entonces imagínate cuántos muertos que hubieron. Como 12 personas por ahí. Ajá, imagínate por una imprudencia ir a matar 12 personas. Sí, el cargo de conciencia. Sí, hombre, o sea, Si esto es en una persona, no digamos en más personas, en dos. imagínate la familia de estas personas, pues. Sí, Porque por, por uno, por mucho a veces que uno no crea, la familia se preocupa por uno. sí, exacto, la familia. Ajá, y entonces que digamos, tú llamas por la mañana que vas para tu lugar de residencia o porque vas para tu lugar donde naciste. Ujú. Ajá, y que por la tarde están diciendo que falleciste. Sí, es un tema difícil, ¿verdad? Entonces, creo que deberíamos de crear esa conciencia a las personas que manejamos un tipo de transporte, un automóvil o lo que sea, tener esa conciencia de que no solo no es solo nuestra vida, sino que la vida de los demás que está en juego también, porque a partir de eso que le quitamos la vida a alguien, entonces no solo pensemos en quitarle la vida a la persona, sino en el dolor que le causamos a la familia también. Exacto, fíjate que una de las tantas cosas que se dicen, fíjate que es más de conciencia, yo creo, porque hay Sí. gente que es razonable, como decir, es razonable, perdón, que razona. Yo digo que es más de conciencia.
Sí. O sea, si estás consciente, está bien, ya sabemos el que toma una cerveza, por ejemplo, y agarra un carro a manejar, ya sabemos que es un irresponsable. Pero una persona, por ejemplo, consciente, digamos una persona que se dedican a trabajar, ok, alistamos las cosas, nos vamos a trabajar y todo, pero cuando vamos en carretera, además de ir a alta velocidad, nos ponemos, por ejemplo, o se ponen, perdón, a rebasar, por ejemplo. Cuando uno va como, va como espectador, pues, y vamos viendo, por ejemplo, vamos en una pala de carro, por decirlo así, y vamos viendo todo lo que pueda suceder. Vemos que una moto le rebasa a un carro, o vemos donde vamos le rebasa una rastra, y entonces uno está expuesto a las irresponsabilidades del volante.